Bienvenidos chicos a nuestro corto episodio de nuestro podcast Nexo Médico. Nosotros somos estudiantes de la UNSA y somos miembros de SOCIEMA. Específicamente, este podcast está a cargo de CPDI SOCIEMA. Le mandamos corazoncitos y mucho cariño a todas las personas que han colaborado en la creación de este podcast. Entonces, en el anterior episodio estábamos hablando sobre este tema bastante interesante que es el paso de básicas a clínicas. Y nuestro invitado, nuestro flamante invitado es Luis. Luis es estudiante de cuarto año de medicina, es el actual director de SCORP SOCIEMA y nuestro vicepresidente de Asuntos Internos SOCIEMA 2026. Nuevamente te saludamos, Luis. ¡Holi! Y hola a todos. ¡Holi a Y todos! bueno, como siempre, tenemos el apoyo de Sofía detrás de cámaras. Sofía nos está apoyando un montón y siempre nos va a apoyar con sus reacciones. Entonces, bueno, ya habíamos hablado un poco en el anterior episodio y ahora queríamos enfocarlo un poquito a cosas que de repente nadie te dice, de repente hablar un poquito sobre algunos consejitos, digamos, en cuanto a los métodos de estudio, de repente algunas cuantas anécdotas que hayas tenido con algún paciente o cosas así. Entonces, primero, mm, ya, vamos a empezar con lo que son las anécdotas. No sé si alguna vez has tenido alguna anécdota con los pacientes, un paciente interesante. Uy, ya. Creo que la historia con un paciente que más recuerdo fue la primera vez, mi primera historia clínica, porque la verdad fue de la nada. Yo ahora estaba en semiología, me tocó con una oncóloga, entonces estábamos así haciendo la rotación normal y llevamos 2 semanas, una semana y media, y de la nada me dice, ya, tú, haz la historia. Y es como, bueno, y empecé a hacer la historia. Me acuerdo perfectamente que era una señora mayor que tenía un cáncer ubicado en la zona respiratoria superior y estaba con su hijo. Y la doctora, si mal no me acuerdo, tenía que irse un rato a pedir algo y me dejó justo con la paciente y me dijo, sácale la historia en ese rato. Y la verdad, yo estaba algo nervioso porque dije, pucha, es la primera vez que hablo con un paciente, o sea, así directa, de voz a voz. Y no sé, siento que fue una muy bonita primera experiencia porque ambos, tanto su hijo como la señora, fueron muy amables al contestar todo lo que yo les decía. Y fue la primera vez que un paciente me llamó doctor. O sea, yo sé que está mal porque sigo siendo estudiante todavía, pero siento que es una sensación muy bonita cuando haya un paciente te dice como doctorcito, muchas gracias por escucharme, o doctorcito, gracias por lo que la encuesta, todo lo demás. Y todavía me acuerdo que en plena entrevista yo estaba en la parte ya de antecedentes, por la mitad, y al hijo de la señora le llaman, y el señor contesta como desesperado y agarra su celular y le dice, no sé quién será la persona que le habrá llamado ya, pero el señor le dice como, no, ahorita no me llames, por favor, el doctor me está tomando los datos para mi mamá, y ¡fla! Le colgó, y me dijo, doctor, disculpe, continúe usted, y la verdad, siento que esa sensación me dio mucha más confianza de poder desenvolverme mejor con los demás pacientes que ya después me tocó hacer historia. Y la verdad es algo que recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño porque siento que fue una recibida muy, muy bonita de parte de, en general, de la parte clínica con un paciente. Porque a veces yo tenía el miedo de, pucha, si yo empiezo a hablar con un paciente y el paciente me dice, alto, yo no te quiero hablar, o se enoja, o lo que sea. Yo tenía ese miedo, pero esa fue una muy bonita experiencia que me dio la confianza de para las próximas hablar más tranquilo, hablar más cómodo, porque yo la verdad estaba, que mi mente estaba recordando cada paso así como si fuera una máquina y esto sigue, esto sigue, esto sigue. Pero ya después dije, hay que fluir, porque el paciente está muy en confianza conmigo, entonces yo dije, hay que fluir. Pero la verdad, una muy, muy, muy bonita experiencia. Sí, algunos pacientes son muy, muy lindos. No, sí, son muy, muy lindos. A mí me da mucha ternura algunos abuelitos. Te tratan súper bien, te tratan así, con mucho cariño. Me hace recordar a mi abuelita, la verdad. La otra vez hice una campaña en un centro de salud, estaba en salud pública. Ujú.
Y era como que te decían, ah, doctorita, y te hacían de repente una que otra consulta, y te preguntaban cosas, y era súper bonito, porque como que te sentías útil. Era súper bonito en general. Sí, es muy bonito tratar con ese tipo de pacientes que te colaboran. Yo me acuerdo que para un examen, era un examen práctico, y era un examen práctico, así Mm, lo importante es un examen práctico, era mi TP. ujú. Y me acuerdo de que tenía que hacerle la historia a una paciente, pero la paciente no me acuerdo qué tenía, no podía hablar muy bien. Y tenía un diagnóstico extraño, o sea, dentro de todo lo importante, tenía un diagnóstico un poquito extraño. O sea, era algo que no se ve todos los días, pero estaba ahí la hermana de la paciente y ella fue la que me ayudó bastante, porque incluso me dijo, y también tiene esto, por si te preguntan, me dijo, sí, sabía que era estudiante, por si te preguntan, tiene esto también, le pasa le pasa esto, me dictó prácticamente lo de mi examen. Sí, ay, gracias. Nadie se había preocupado Preocupa tanto. tanto por mí. Súper lindo, o sea, fue como que realmente, supongo que notó que su hermana tenía un diagnóstico un poquito complicado, que no le iba Mm, fácilmente y nos ayudó. Bueno, era claro. una muy importante además. Pero también es cierto de que hay pacientes difíciles. Mm, No sé si lo has experimentado. Yo me acuerdo de mi rotación de semiología, que era donde más nos pasaba esto. Yo me acuerdo que mis compañeros a cada rato se quejaban porque la doctora les mandaba a hacer una historia y es que se entiende totalmente. También, o sea, yo entiendo también al paciente. Algunos le decían, no, 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 estoy cansado, porque sabían de que éramos estudiantes. Entonces, algunos te dicen, no, no, no estoy cansado, no, 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 no te quiero responder ahorita. O algunos te respondían nada más la primera parte de la anamnesis ya. y te dicen, no, ya me cansé. Ya no, ya me cansé. Y ya no te querían colaborar más. Estabas a la mitad de tu historia y ya no te querían colaborar más. Y ya ni cómo hacerles el examen físico, porque algunos ya no querían ni que los toques, ya. Tocas, sí. Era una señora un poco mayor, que ya al inicio nos respondía bien, nos respondía todo, y luego era como que no, no, no me toques, me duele. Y yo decía, por favor, le tuve que hablar bonito, 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 y ya se dejó examinar, ya como un examen dirigido, no, no completo, pero ya, Ujú. y bueno, a nada, a nada, fue verdadero, a nada, Ah, nada, a nada, ah, nada. valora el día, a nada, valora el episodio. Palabra del episodio. Entonces, sí, o sea, hay pacientes y pacientes. Muy paciente. Ujú. No sé si te ha tocado vivir algo así. Sí, la verdad que sí, fue el peor de los casos porque fue mi TP. En los dos TPs, bueno, en un TP, el TP final de semio, me tocó una... Es que ese día, ay, no sé qué hicieron ese día, de verdad, porque yo fui a, a dar mi TP y el TP es el teórico práctico, es como tu examen final de cuando rotas una rotación completa de clínicas o ya sea una subrotación pequeña, siempre el doctor te puede tomar un teórico práctico. Que empieza, lo común es que empiece con un paciente, le tome la historia y ya después hagas examen físico y el doctor te haga preguntas de la historia y luego preguntas del tema que has hecho en general en esa rotación, ¿no? Ese es un TP. Pero volviendo al tema, en la parte de ese TP que tuve, la cosa fue que ese día los de la Cato estaban dando TP. Quinto año estaba dando TP. Cuarto año estaba dando TP. O sea, todo el piso estaba full, estaba lleno. Y la doctora con la que yo iba a dar, es que a la que me tocaba dar el TP, me recibió todo y cuando fue a buscar pacientes ya no había. Y apenas un chico se salió porque ya había terminado y justo entré yo, me dio una paciente. Pero la paciente me dijo, o sea, no es que era mala, pero me dijo, hijo, ya he contado esta historia 4 veces el día de hoy y yo no quiero volver a contarla de nuevo. Y yo estaba, no, por favor, señor, una vez más, una vez más. Yo intenté hacerle reír en todas las preguntas porque dije, si no le hago reír,
no me va a responder nada y se va a aburrir y me va a decir chao. Entonces yo estuve, no sé qué hice hace rato, magia, pero al final sí me llegó a contar varias cosas y sí me dejó examinarla. Lo que me dio mucha risa es que la paciente ya era tan consciente de lo que iba a hacer yo, que me decía, ya revisaste pulmón, te toca corazón. Luego me dijo, ya revisaste corazón, te toca estómago. Y ya estaba ya listo, o sea, ya rapidito nomás, como ya paso, paso. Y lo chistoso fue eso, porque en la anamnesis también tuve como un problema con eso, porque yo le contaba y ella me decía, sí, pues es que es esto, esto, esto. Y yo le decía, pero necesito detalles. Y ella, es que ya los dije yo, pero me las puede volver a repetir. Y ahí estábamos como que en una lucha de que ella ya estaba cansada. Y es entendible, porque yo me pongo en su lugar. Contar 5 veces lo que me ha pasado, no, pues yo desde la tercera yo hubiese dicho, ay, no más. Pero sí, ya se me pasó en un TP y no sé, tuve mucha suerte de que la señora al final le entendió. Y una enfermera también me ayudó un poquito a que la señora se calme y como que me quiera contestar las preguntas y ya se pudo sacar todo de la mejor forma posible para el TP. Ay, qué terrible. Una vez me pasó algo así también, pero no era un TP. Claramente no era un TP. Me pasó así, algo así. Era como que el doctor me había dicho que, o nos había dicho que le hagamos la historia a un paciente, pero justo antes le habían hecho la historia unos chicos de la Católica. Entonces Ujú. ya no quería responder y bueno, pero bastante paciencia tuvo la paciente para responder 5 veces. Es que ese rato estaba full, full, de verdad. Creo que era semio y como la mitad de semio estaba dando TP en ese sitio. O sea, ni siquiera era como en el hospital, en ese piso específico estábamos todos. Siento que fue, no sé si fue, no coordinaron bien lo que sea, pero de verdad yo veía como mis compañeros salir, entrar, volver y lo peor de todo es que yo terminé de dar la historia y alguien más entró a dar la historia a la misma señora otra vuelta. Y es como, mucho gusto. No, Ay, no, terrible. terrible. Ojalá no le suceda eso a los chicos de este año. Esperemos que no. Ay, no, sí, terrible. Pero, o sea, algo, algunos pacientes son así, tipo, que ya, digamos, te colaboran y así. Pero algo que ocurre también mucho y con las historias, y creo que hasta en el internado y más adelante, es que algunos pacientes te dicen una cosa y luego cuando estás en la visita, dicen otra. Luego cuando viene el doctor, dice otra. Es como que te quedas así. Pero usted me dijo. O dice una cosa y luego, pero le pregunté 5 veces si tenía hipertensión. Y luego ahí recién dice, no, sí tengo hipertensión. No, sí tomo. Le pregunté 5 veces si tomaba. Y me dijo que no, y luego parece que sí tome. ¿Y cómo le digo al doctor que me dijo que no? Si me va a decir, pero debiste preguntar mejor. Y yo, Sí le pregunto. ¿qué tal primito rabia? Sí, no, terrible. Terrible, muy terrible. Sí, hablar con los pacientes es todo un tema. Tienes que saber cómo. Como, Porque, o sea, tampoco no es agradable que de pronto vengan así un montón y hacerme 1000 preguntas y reír. No debe ser como. no, Reímos para no llorar por dos. sí. Es que es verdad, ese rato solo me... Es terrible, es terrible. Pero algo también que dijiste, algunas licenciadas o algunas enfermeras, o algunos internos, algunos residentes en general, son súper buenos y te ayudan. Es algo, un corazoncito para Tú ellos. para todos, de verdad. Se acercan y te explican, se acercan y te ayudan, a veces a tratar con el paciente. Los internos a veces vienen, o los residentes vienen y te explican cositas. Un corazoncito para ellos. Pero todos aquellos que, internos, residentes, enfermeras, doctores, sabes que ni siquiera eran nuestros doctores, pero que se acercaron a enseñarnos, un corazoncito Un para ellos, corazoncito para ellos. dedicado para ellos. Sofía también manda corazoncito. De verdad. Yo creo que son unos soles porque no estando obligados a, se acercan y te ayudan. Y están ahí, o sea, de verdad pasa, no es algo que pase como de vez en cuando, siento que pasa bastante, que te ven ahí haciendo algo y te ven como que, no sé, en dudas, estresado, te ven como que estás ahí, ahí.
y llega un interno, llega un residente y te apoyan, o hasta una enfermera, y es muy de valorar. O sea, hasta los residentes te comparten información, están explicándote, se quedan todavía ahí un rato hablándote, explicándote, y de verdad. Yo muchas veces no me esperaba eso, pero agradecido de verdad, porque son datos muy buenos y muy puntuales, o a veces te salvan con un diagnóstico que no lo tenías ahí a la mano, o un signo que no viste, te lo salvan, de verdad. Muchas gracias. La verdad. Son unos soles. Todas aquellas personas son unos soles. Se merecen el cielo. La verdad. Y si es que alguien te preguntara, mm, ¿qué te hubiera gustado saber? O qué te hubiera, claro, ¿qué te hubiera gustado que te digan antes de entrar a clínicas? ¿Qué sería? Me hubiese gustado que me dijeran que clínicas es algo, es muy bonito y es muy, o sea, tiene su complejidad, no es algo como que todos los días va a ser color de rosa, ni todos los días va a ser triste y fatalidad, no sé. Es como, es una mezcla muy variada de eso. O sea, hay días que tú vas a salir de tu rotación diciendo, contesté todo, he leído el tema, me ha ido muy bien, el doctor hasta me ha felicitado, o sea, 10 de 10. Y hay días que vas a salir y vas a decir, pucha, no sé qué pasó hoy día, no estuve al 100 o algo pasó, no leí bien, o tal vez sí leí, pero justo el doctor preguntó algo que se sacó de otro lado, que eso también pasó bastante. Pasa. A veces el doctor te dice, lee algo y de la nada se sacó una pregunta de otro tema y ya fuiste. Y a veces es como, es muy variable porque no es, no es estable. Ahí va variando. Un día puede irte muy bien, un día puede irte más o menos, otro día tal vez no te fue tan bien. Y que seas consciente de ello. O sea, que desde ahora veas que eso es normal. O sea, no es que, ah, no, solo a ti te está yendo así como que un día bien, un día mal, un día más o menos. No es como, es para todos. Siento que todos estamos en esa línea de, estamos yendo, teniendo días buenos, días malos, días normales. Es como, es parte de la parte de clínicas. Y otra cosa es que muchas veces las situaciones que pasan en el hospital no dependen solo de ti, dependen de 1000 personas porque el hospital está lleno de personas. Y hay veces depende de ti, tal vez que el paciente, como dijimos, sea alguien que te quiera comentar y te diga la verdad, porque hay veces que te mienten con ganas. Y después que el doctor sea amable contigo y sea paciente al enseñarte, o tal vez si el doctor no es paciente, no es amable, también va a afectar en esa parte. También depende mucho de la situación hospitalaria de ese día. Tal vez estaba lleno de pacientes y no vas a poder, no te van a poder enseñar bien, o tal vez al contrario, estuvo lleno de pacientes y el doctor te permitió ver más cosas. Es como, va a variar mucho. Y hay veces que, por ejemplo, muchos se dejan guiar por las experiencias de otras personas, digamos. Yo te cuento que mi rotación de tal, digamos, de pediatría, yo pasé esto. Y como que algunas personas dicen, ya, yo lo tomo al pie de la letra, va a pasar esto. Mentira, no va a pasar así. Es como, te puede pasar igualito, como que te puede pasar totalmente diferente. Es como, siempre trata de tomar las experiencias que preguntes a otras personas como una guía, pero no como como, ya es el 100% es mi ley, es mi norma, porque todo puede cambiar en una rotación. Los pacientes cambian, los doctores cambian, entonces, eso sería como un consejo que me hubiese gustado recibir antes de empezar clínicas. Claro, es verdad. O sea, las experiencias van a cambiar con cada rotación. Y si es que de repente, bueno, en general, si nos están escuchando otras personas de fuera, o que de repente no son estudiantes de medicina de la UNSA o quieren saber cómo es esto. Nosotros en clínicas llevamos 4 cursos, digamos, principales. En el caso de cuarto lleva, yo primero empecé con ginecología, luego estuve con pediatría, clínica quirúrgica y terminé con clínica médica. Yo ahora empecé, por ejemplo, con salud pública, ahora estoy con clínica médica, luego sigo con clínica quirúrgica, en pedia y obstetricia. La rotación es diferente. O sea, también muchos compañeros me dijeron una cosa X de que les pasó en su rotación. Y no obligatoriamente va a pasar lo mismo en la tuya. Ujú. Llevar de igual manera con los doctores, porque pues existe, hay veces en el que el grupo a veces pregunta un poquito más o se pega un poquito más al doctor y es como que de repente el doctor ya
los trata de una forma distinta. Hay grupos que no preguntan mucho y claro, es como que no se forma un lazo como tal. Mm. Son experiencias muy independientes. De repente puede haber que en un momento en una rotación haya una experiencia X, de repente no tan agradable, porque como dijimos, a veces pasan cosas, Pasan cosas. pero eso no significa que va a pasar lo mismo en la tuya, porque es- existen muchísimos factores. Sofía se ríe. Y también depende mucho es que cada uno tiene un gusto particular por cada rotación. Personalmente, personalmente, yo no voy a decir cuál fue la que menos me gustó porque no, defraudaría a mi tutor. Pero sí tengo una rotación por la cual yo dije, yo nunca me voy a especializar en esto. Nunca me voy a especializar en esto. Si es que yo me llego a especializar en eso, no sé, no sé, nunca. Y pero, por ejemplo, también hay momentos en el que descubres una rotación y dices, wow, por ejemplo, clínica médica el año pasado se me hizo normal, pero clínica médica, bueno, mi subrotación este año se me hizo hermoso. Todo influyó bastante el doctor con el que estuve ahora, sí, y mucho cariño para él, influyó un montón. Pero sinceramente ahí sí se me hizo como que hermoso y yo dije, wow, es medicina. Yo ahí sí dije, es medicina. Y sí, es bastante subjetivo, creo yo. Muchas cosas, muchas cosas. No sé, ¿cuál fue la rotación? No vamos a decir cuál fue la que te gustó menos, pero ¿cuál fue la que te gustó más? O si quieres decir la que te gustó menos. A ver, yo ahorita solo he rotado, bueno, en semiología estoy en oncología, pero ahorita en cuarto he hecho la rotación solo de pediatría y ahorita estoy en cirugía. Así que no he visto tantas rotaciones como para decir que una no me gusta, porque si eso para que una no me guste tendría que haber odiado desde el día uno de estar Claro. parado ahí. Pero hasta ahorita no me ha pasado. Pero la que más me ha gustado en general ha sido con la rotación que he tenido en oncología, o sea, bueno, en semiología. Tal vez no he estado profundizando en la parte de patología en ese rato, pero sí me gustó mucho la convivencia con los pacientes, porque es una convivencia a largo plazo y es algo que a mí me ha gustado bastante porque siento que hay veces que, no sé, cuando vas a otras especialidades, como ves al paciente, le das el tratamiento y ya nunca más lo ves porque bueno, se sanó fácilmente y ya pues, se fue. Pero en oncología hay veces que haces un seguimiento por meses o incluso de por vida, porque hay veces que el paciente tiene que volver, por más que se remitió el cáncer, tiene que volver a venir y volver a venir. Y generar esa conexión y poder mantenerla y generar una confianza con el paciente, que es lo que con la doctora Carote siempre demostraba mucho eso, generar un lazo muy bueno con el paciente para que el paciente quiera volver a venir, porque es un proceso muy largo. Es algo que me gustó bastante. Entonces, siento que es lo que hasta ahorita más me llamó la atención. Pero de todas formas, en pediatría, yo he amado mi rotación de pediatría. Los doctores son muy amables. Y ahorita con los doctores que empiezan en cirugía también han sido muy doctores muy lindos. Y como ya dijimos, siempre hay uno que otro que, bueno, es un poco más complicado de llevar. Pero en general, todo hasta ahorita me ha sido como una rotación. No hay un día, no ha habido una rotación que yo diga hasta ahorita, esta nunca la vuelvo a tocar, no, todavía no. Pero conociéndome, siento que cuando ya termine el año mi opinión va a ser también diferente porque somos personas diferentes. Siempre va a haber algo que no nos va a llegar a convencer del 100% y vamos a decir, esto no es para... Yo. Es que, claro, o sea, por ejemplo, en mi caso, no fue en que odié la rotación, pero no me llama. No, Ujú, no no te llamas. es lo mío. No conecta con esa especialidad, digamos. Ujú, Esa es una cuestión de conexión. sí, Que claro, a largo plazo a nosotros nos va a importar, porque pues la meta de la mayoría de nosotros es especializar. especialidad. Y creo que clínicas es una gran oportunidad para justamente empezar a ver eso, qué cositas, con qué especialidades conecto y con qué especialidades no conecto. No conecto. Por ejemplo, o sea, en mi experiencia el año pasado, creo que las que más me gustaron fueron justamente
clínica quirúrgica, cirugía. Pero por los doctores, porque de clínica quirúrgica algo que resaltaría es que todos los doctores son buenos. Sí. Todos los doctores son unos capos en su materia, o sea, en su especialidad. Son muy, muy buenos y también te enseñan, tienen una forma de enseñar. O sea, de clínica quirúrgica, la verdad, solamente cosas buenas que decir. No he tenido una experiencia mala casi con ninguno. O sea, claro, como siempre decimos, siempre hay por ahí sus excepciones, Mm, pero en general el curso, muy bueno. Después también me gustó muchísimo pediatría. Fui la delegada en los dos cursos. E incluso hace poquito me pasó de que estaba entrando al Yanaguara, al hospital de Yanaguara. Y yo dije, me encontré justo a un doctor de clínica quirúrgica. Y yo dije, ¿qué se va a acordar de mí? Ni siquiera yo era de su grupo de prácticas ni nada. Y dije, ¿qué se va a acordar de mí? Yo solamente era la delegada. Yo aquí solamente era la empleada. Yo dije, ¿qué se va a acordar? Y es así como que, ahora, ¿qué hago? ¿Lo saludo? Pero es que estaba en llamada. Y dije, ¿lo saludo? Y si lo interrumpo, ¿qué hago? Y dije, bueno, si es que se ve muy, muy, muy ocupado, ni modo. Fui caminando, fui caminando, fui caminando. Y justo antes de que, o sea, como que nos cruzáramos, me ujú. saludó. Él primero me saludó. Y yo dije, ¿se acordó de mí? Qué bonito. Y o sea, fue como que, yo aquí solamente era la empleada. Se acordó, y sí, fue bonito, o sea, fue como que a pesar de todo se acordó de su delegada, que habrá visto estas unas 4 veces en su vida, pero se acordó. Se acordó. Momento canónico. De verdad, momento canónico. Un momento, después de pediatría también, todos los doctores de pediatría son muy lindos. ¿Para Sí, qué es? La doctora Maritza, que era la jefa de curso en no sé si también en ustedes, un amor, sí. siempre atenta a si había algún problema, Ujú. siempre, siempre, siempre hay. La verdad, y también me agradó mucho ser delegada en su curso, porque, o sea, es también un problema ser delegado. Hay rotaciones y rotaciones. Sí, Sí. rotaciones y rotaciones, y yo lo experimenté este año. Yo renuncié a mi delegatura. No diré por qué. Bueno, y tuvieras que dar un consejo sobre de repente cómo manejar los tiempos o métodos de estudio, ¿qué consejo darías? Ya para, digamos, terminar este episodio. Ya. En la parte de coordinar tiempos y la parte de método de estudio. Bueno, empezamos con coordinar tiempos. Siento que lo más importante, y yo sé que es repetir bastante esto, pero siempre es bueno tener visualizado, por lo menos al inicio del día, qué vas a hacer este día. Es como, el día de hoy, mi cronograma de actividades, ¿cuál es? Porque si llega un punto en el que no tienes una idea clara de qué haces un día, ese día pasa y no hiciste nada. Y eso siento que, bueno, por lo menos a mí me ha pasado bastante, si es que un día no empiezo diciéndome, yo voy a hacer esto este día, sí o sí. Si no me pongo una meta, ya ese día poco a poco va avanzando las horas y fue, y no hago nada. Pero siento que un consejo para ver los tiempos es siempre ponerte una meta diaria de qué vas a hacer un día y qué vas a hacer al siguiente día y qué vas a hacer al siguiente día. Y no tiene que ser como que, pucha, el día de hoy voy a leerme un libro entero. No, o sea, es como avanzarlo un poco, porque por más que parezca poco, con que avances un poquito cada día, va a aligerar bastante la carga. Y eso también para la parte de exámenes finales y todo lo demás, porque a veces queremos intentar salvar el examen final un día antes, pero no es algo, no es una sensación que me gustaría recomendar a los que están empezando ahorita en básicos, porque es mejor que desde ahí empiecen a decir, no, hay tiempito para estudiar, empezamos a estudiar desde antes y todo eso. No sigan los malos consejos de salvar todo el último día. Y en cuestión de métodos de estudio, siento que tiene que ver más con ya parte de cada uno. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta bastante el Active Recall, o sea, tratar de estar
recordando de rato en rato, exponiendo. A mí me gusta más que todo, me memorizo mejor cuando lo hablo y lo explico a alguien. Yo, hay veces no hay nadie, yo estoy explicándome solo en el cuarto, pero es algo que me ayuda bastante a recordar, porque hay veces que yo, por ejemplo, ese es otro consejo, que intenten ir cambiando de método de estudio, a ver con cuál les da mejores resultados. Y también va variando por el curso que estés, porque tampoco es, no es lo mismo estudiar para anatomía, que es más que todo visual, visual, visual y partes, 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 que fisiología, que es un curso más de entender, procesar, entender procesos, entender el cuerpo, eso es muy diferente. Entonces, siempre es bueno ir alternando qué cosa vas a hacer en cada curso. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho, en Anato me gustó mucho hacer flashcards para ver como la parte del este y sale, parte del este y sale. Y eso es lo que más recuerdo de Anato. Pero en la parte de ya otros cursos más teóricos, por así decirlo, sí me gustaba mucho el Active Recall. O sea, de rato en rato de ponerme una flashcard que me diga, expon esto. Y ya pues yo en esa rato exponer, exponer, exponer. Y así veía qué ideas sí se me quedaron y qué ideas dije, o sea, cuando tú lees, tú dices, pucha, yo me acuerdo todo. Pero después, cuando ya en unos 10 minutos te preguntas, a ver, responde, y te vas a dar cuenta que te acuerdas como que la mitad, o como que un 60-70%, y te falta una parte. Entonces, cuando me doy cuenta, bueno, en mi caso es cuando ya me hago esa pregunta y digo, mira, esto de acá, ni me acordé ni el inicio de la palabra. Entonces, lo repaso un poco más y eso. O sea, ese es el método que yo empleo más que todo. Pero igual, recomiendo siempre usar o ver cualquier método que ustedes consideren, practíquenlo, pónganlo a prueba y ver cómo les funciona. Porque como digo, tengo compañeros que les gusta más todo lo que retienen, lo que memorizan, lo que aprenden, lo hacen escribiendo. Es como escriben en una hoja y lo escriben y lo escriben. Y eso es lo que siempre, sí o sí se les queda. Tengo otros compañeros que les gusta ver videos, o sea, están con un video y con el video salen y sacan todo. Entonces, como cada uno es muy diferente en cómo su método de aprendizaje y ya depende mucho de cada uno. Así que mi recomendación en este caso sería probar todo lo que puedan y con el que más cómodo se sientan, pues lo hagan. Y también vean también la parte de cuánto les demora, porque, digamos, creo que hay métodos que sí demoran bastante y hay veces que no hay tiempo para tanto trajín en un método de estudio. Entonces, siempre también priorizar uno que sea lo más rápido. Bueno, tampoco que sea corto, pero que ahorre bastante tiempo en ese sentido. Claro, ahí sí concuerdo bastante contigo, porque, y también en eso de que prueben todos los métodos que puedan hasta que encuentren uno que les funcione y con ese quédense y Ujú. aferren. Sí. Y sí aférrense, no se aferren a personas, aférrense a su Ujú. método de estudio. Confío. No se me olvida. Y, o sea, porque, por ejemplo, yo antes, como, no sé si supía, por ejemplo, yo antes era así mucho de hacer resúmenes. Ujú. Pero me di cuenta de que en un momento ya no era tan provechoso para mí, porque me tomaba mucho tiempo. Y era como que, sí, o sea, uno piensa, sí, voy a hacer el resumen y luego lo voy a repasar y todo eso, pero es como que a veces pasas más tiempo haciendo tu resumen que Ujú. estudiando en sí. Está acá en tu hoja, pero no está acá. Y algo que nos decía una doctora era como que, ok, has hecho tu resumen y todo, pero la información tiene que estar acá. Ujú. Entonces es como que, claro, está bien si es que de repente su método de aprendizaje es escribiendo. Algunos son más tipo kinésicos, ¿no? Se dice. Ujú. Entonces, pero pueden tomar como alternativa las flashcards o de repente tienen una forma más estructurada, más fácil de hacer sus resúmenes. Genial. Es como que no se aferren a un... oh, no, ay, no. Se contradice. Me contradije. Aférrense al que les funcione, chicos. A veces sí. Ya, pero, ajá, o sea, vean, prueben bastantes métodos y alguno les va a funcionar y con ese quédense. Porque, por ejemplo, sí, yo a veces escribo, pero me he dado cuenta de que ahorita no es tan factible para mí. A mí ahora lo que más me funciona es, por ejemplo, escuchar videos, porque a veces estoy tan cansada que miro los videos, es como que ya voy repasando o voy repasando en el carro y ya es como que ya me sirve. Es lo que a mí me ayuda, por lo menos ahora. Que ahora hay un montón de información, un montón de academias también, que hay formas de conseguir. Entonces,
Es también una alternativa. También a veces uso las flashcards cuando tengo la oportunidad de hacerlas. A mí lo que me sirve, al menos en clases, o sea, un consejo mío, no sé si le servirá a todos, pero yo era de las personas que a veces estoy cansada. En clases me duermo. Todo. Entonces, he aprendido al menos lo que yo he reconocido de mí, es de que si estoy escribiendo en clases, ya no me duermo. O si estoy haciendo algo, ay, perdón, apareció un peine acá. Entonces, imaginen que era el lapicero. Pero si estoy escribiendo en clases, al menos ya no me duermo. Entonces, de repente, me identifiquen cositas así, chicos. O sea, no voy a escribir toda la clase porque tampoco es factible. O sea, hay personas que intentan transcribir todo lo que dice el doctor. Y es como que, no, chicos, es imposible. Pero si al menos intentas, claro, nosotros nos enfocamos en enfermedades, signos, síntomas, lo más importante del tratamiento, uno que otro tipo. Ya, entonces es como que ya tienes una mini flashcard al momento. Entonces, cada uno puede reconocer ese tipo de cosas que le pueden funcionar. Y claro, puede ir trabajando en base a eso. Entonces, igual, en cuanto al manejo del tiempo, como decías, fíjese en metas realistas. Porque yo en su momento dije, ok, me voy a poner a repasar todo. Y voy a volver a leerme todo el Gaiton. O sea, yo lo dije en un momento en el que estaba en crisis. Pero lo hice, no lo hice, chicos. Pero, por ejemplo, si es que de repente tienen que estudiar, o sea, les han dejado que estudien una enfermedad, pues pueden ir repasando su fisiología, su fisiopatología, y así poco a poco se van a ir acordando. Y poco a poco, o sea, van a ir conectando todo, y créanme que cuando llegan a hacer eso, es como que, wow, se siente muy bonito. Sí, Eso me pasó en esta última rotación en la que estuve. El doctor nos hacía estudiar solamente la parte clínica, nos hacía estudiar el por qué y cómo se da todo eso. Y una vez que entiendes eso, se siente muy bonito porque no memorizas, razonas. Y es lo que al final de cuentas mucho se busca aquí, ¿no? Porque eh, igualito, en esta última rotación me di cuenta de que, o sea, nosotros tenemos un listado de signos y síntomas, pero no siempre se va a dar así tal cual al pie de la letra en el paciente. Dentro del paciente, al final de cuentas, lo que ocurre es eso, un mecanismo fisiopatológico o fisiológico, que puede hacer que ocurra una cosa o que tal vez no ocurra otra cosa o que otra enfermedad intervenga y que se termine manifestando de otra forma. Entonces, mmm, es un montón. Que si solamente memorizas, es como que tú vas a ver al paciente y tu paciente no va a hacer el cálculo de lo que tú has leído. O sea, imposible, nunca. Cada paciente es como que muy individual. E incluso siempre se habla de que se tiene que aprender a individualizar los tratamientos y todo eso. Entonces, básicamente eso. Creo que también me desvío un poquito, pero eso como consejo. Y bueno, se nos va agotando el tiempo. Todo sirve, dice Sofía, todo sirve, todo todo consejo. sí. Entonces, básicamente eso. Cuando van aprendiendo algo, de repente también vayan repasando lo que aprendieron en básicas. Y así ya no van a tener esa presión de que tengo que repasar todo, sino que van repasando poco a poco a poco. Y así no se les va a hacer complicado. Y bueno, se nos va cortando el tiempo. No sé si quisieras decir algo más, Liz, o algunas palabras de despedida. Bueno, agradecerles a las dos y en general a CPD por la invitación y de verdad muchísimas gracias. Bueno, un mensaje final que me gustaría dar para cerrar esta parte de mi participación. Bueno, acá ya se presentó, soy Lord de Sociema y algo que relaciona mucho con ser Lord y con la parte de medicina y con la parte de atención médica es la parte del derecho que tenemos todos a una atención igualitaria. Y genuinamente es algo que me gustaría que se quede como un mensaje al final, que sí,
La atención igualitaria no solo involucra tanto a pacientes, sino también involucra a nosotros como estudiantes. O sea, también si ustedes sienten que han tenido problemas, están teniendo dificultades, no es igual para todos. O sea, esta situación de un cambio de básicas a clínicas es tal vez muy complejo para algunas personas. Nunca se sientan solos. Siempre sientan que tienen apoyo. Hay personas, ya sea su grupo de amigos, sus familiares, en un apoyo psicológico que les pueda siempre dar un sostén y jamás sientan que van a estar solos en ese momento. Y bueno, ese es un mensaje final que me gustaría dar para cerrar y repetir de nuevo, muchas gracias por la invitación y por todo el tiempo de este podcast. Agradecerte demasiado por tu presencia, por haber aceptado nuestra invitación. Cada uno de los consejos, cada uno de los aportes que nos has dado ha sido bastante valioso y bastante interesante, la verdad. Entonces, también muchas gracias, Sofía, por ayudarnos como siempre. Corazoncitos para ti, corazoncitos para ti. Y corazoncitos para todas las personas de SOSIEMA y en general todas las personas de la Facultad de Medicina de la UNSA. Y también las personas que nos están escuchando de repente de otros lugares o fuera de la facultad. Entonces, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Sofía, y nos vemos en el siguiente episodio.